Y aquí les va. 10 razones principales por las que creo que el Camarón Cepeda va a ganarle a Lamont Roach. Número 1, el volumen de golpes abrumador que tiene el Camarón Cepeda. El Camarón Cepeda lanza consistentemente entre 90 y más de 100 golpes por round. Roach no ha enfrentado jamás ese ritmo sostenido. Sus golpes conectados, los de Roach, son mucho menos, son alrededor de 20, 30 golpes por round. Primer motivo. Segundo motivo, presión constante e incansable del Camarón Cepeda. El Camarón mantiene la presión desde el primer round hasta el último round. Obliga a sus rivales a pelear desde su terreno y rara vez les da respiro, lo que hace un desgaste físico y mental tremendo. El Camarón golpea las costillas, que es donde le cuesta, le duele mucho a Lamont Roach, y ese golpeteo constante a las costillas hace que no puedan respirar, que les duela respirar conforme va avanzando la pelea. Creo que el ritmo del Camarón va a quebrar mentalmente y también físicamente, le va a quebrar las costillas a Lamont Roach. Tercer motivo, el estilo zurdo. El Camarón es un zurdo muy problemático. Como zurdo agresivo, el Camarón crea ángulos difíciles para un ortodoxo de guardia derecha como Roach. Su jab y su mano izquierda recta son herramientas clave para cerrar la distancia. Eso es lo que me encanta del Camarón. 4, ventaja física y alcance. Fíjense que aquí en el boxeo sí tenemos boxeadores así altos, fuertes, chingones. El Camarón es de ellos. El Camarón Cepeda tiene una ventaja de su altura, mide 1.75 metros contra 1.70 metros, 1.75 metros de Camarón y 1.70 metros de Lamont Roach. Es más fuerte en el clinch el Camarón y en la corta distancia, Camarón es más físico y puede imponer su voluntad en el interior de la pelea, en la cabina telefónica, como dice el Chava Rodríguez. Motivo número 5, durabilidad y motor, condición físico-atlética, mis amigos. El Camarón Cepeda nunca ha sido noqueado y tiene una grandísima resistencia. En los últimos rounds es donde su presión se vuelve mucho más efectiva, mientras Roach, ya lo hemos visto, viene de peleas muy exigentes contra Gervonta Davis, contra el Pitbull Cruz. Roach ya viene también muy golpeado, viene más lastimado que el Camarón y todo eso cuenta. Motivo número 6 por el cual creo que el Camarón va a ganar. Mejor poder de knockout, como ya lo decía mi colega, 27 knockouts en 33 victorias. Esto es un ratio de 82% contra solamente 10 knockouts de Lamont Roach. Puede lastimar el Camarón, puede acumular daño el Camarón con sus combinaciones al cuerpo y a la cabeza. Motivo número 7 por el cual yo creo que el Camarón Cepeda le va a ganar a Lamont Roach. Roach es vulnerable a los boxeadores de presión sostenida. En peleas como la del Pitbull Cruz y contra la de Tank Davis mostró que puede ser abrumado cuando no logra mantener su distancia, cuando se le sale todo de control, cuando no puede terminar el intercambio. También hay que decirlo, yo sí lo voy a decir, Lamont Roach no es Shakur Stevenson. Lamont Roach no tiene el juego de piernas élite de un Shakur Stevenson para escaparse consistentemente del Camarón. No se va a poder subir a la bicicleta porque no es tan bueno, no es tan ágil, punto. Lamont Roach no es Shakur Stevenson. Lamont Roach no es ni la mitad de Shakur. Lamont Roach no tiene la habilidad de Shakur ni la inteligencia de Shakur Stevenson. Lamont Roach es un peleador muy inferior a Shakur Stevenson, así como lo veo yo. Punto número 8, el octavo motivo por el cual creo que el Camarón Cepeda se va a desayunar a Lamont Roach: experiencia reciente y su motivación. El Camarón Cepeda viene de pelear contra la élite, perdió, pero compitió muy bien contra Shakur Stevenson, ¿sí? Y está muy motivado por su primer título mundial. Roach tiene empates muy controvertidos y no ha ganado en sus últimas peleas. Camarón está acostumbrado al estilo afroamericano. Recuerden, peleó 2 veces con Tevin Farmer. Tevin Farmer, ex campeón mundial, mis amigos. Peleó 2 veces con Farmer y 1 vez con Shakur Stevenson. Esta sería la 2 con Farmer, sí, sería la 4ª vez en que el Camarón enfrenta un estilo similar. En cambio, Lamont Roach, cuando se vio contra el estilo mexicano, contra el Pitbull Cruz, salió mucho, pero muy lastimado. Motivo número 9 por el cual yo creo que el Camarón se va a desayunar a Lamont Roach. El Camarón domina en los últimos rounds.
La presión del Camarón Cepeda suele de ir de menos a más. Y eso es relativo, de decir de menos a más, porque desde el round 1 el Camarón Cepeda se va con todo. Pero si lo podemos definir así estadísticamente, como le gusta a Lamont Roach con sus mamadas del 20%, pues el Camarón Cepeda también sale de menos a más. La presión de Cepeda suele crecer en la segunda mitad de la pelea. Les digo que analicé los últimos 5 tiros del Camarón. Creo que el Camarón Cepeda ganará rounds, los rounds de campeonato los va a ganar por su actividad y por el daño acumulado que causa en Lamont Roach, esos golpes en las costillas. El Camarón rompe costillas, mis amigos. Lo dijo Giovanni Cabrera, que le rompieron las costillas. Punto número 10, motivo número 10 por el cual yo creo que el Camarón Cepeda se va a desayunar a Lamont Roach. Los jueces, la óptica y la percepción de los jueces. En peleas cerradas, los jueces suelen favorecer al más activo y agresivo. Cepeda hace que sus peleas se vean dominantes visualmente. Tú lo estás viendo y dices, este güey va ganando por el volumen tan increíble de golpes que suelta. Son más de 100 golpes, mis amigos. Y les digo, no, Lamont Roach no es Shakur Stevenson como para salirse fuera de la tangente. Lamont Roach no es Shakur Stevenson, no tiene ese juego de piernas élite para escaparse, ni esa inteligencia tampoco. En resumen, amigos, creo que este va a ser un choque clásico de agresión contra técnica. Cepeda es mi mero gallo por su estilo implacable, por sus omelets, que obligará a Roach a pelear de una forma muy incómoda durante los 12 rounds. Sin embargo, sí, pues ahí está por ahí, ¿no? El peligro, el factor peligro, como lo dijo el Panda Nayar. Si Roach usa bien su timing, si Roach usa bien su jab, sus contragolpes para mantener a distancia, podría ganar por puntos, no lo niego. Va a ser una guerra, eso sí, y quizá esta, por todos estos motivos que te estoy dando, sea la pelea del año. Creo que Lamont Roach contra Camarón Cepeda tiene todos los ingredientes para hacer la mejor pelea del 2026. ¿Y ustedes qué opinan? Quiero leerlos, voy a leer comentarios. Vamos.